presidente de la República, Luis Abinader, aseguró este miércoles que en 1 año y medio evaluará la reelección presidencial, a la vez que indicó que actualmente está enfocado en trabajar porque hay demasiados temas pendientes. Son sus palabras textuales. Yo no voy a venir aquí, como muchas veces se hace, a jugar una hipocresía de que yo no voy a una reelección. Hay una posibilidad de una reelección consecutiva. Lo voy a analizar en 1 año y medio, sostuvo el mandatario. Primero yo tengo que trabajar. Aquí todavía hay muchas cosas que hacer. Apenas estamos saliendo de una pandemia. Es ilógico hablar de una reelección. Es improcedente, agregó el gobernante. El mandatario indicó que debe cumplir con un cronograma, puesto que tiene pendiente temas como el aumento salarial a los miembros de la Policía Nacional a los $500 que tanto se habló en la campaña, y una mejoría en el sistema de salud. El presidente Abinader hablará esta noche, este miércoles, en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, entre 5:30 y 7 de la tarde. Así es. 5:30 de la tarde, 7 de la noche. Su turno es el número 12 del grupo de mandatarios pautados. Exacto, así es. El presidente hoy habló para los periodistas y comunicadores del Sol de la Mañana, que están acá, de Sol 103.5, le dio una entrevista, ha dado varias entrevistas a programas que han venido hasta acá, incluso también a la prensa dominicana radicada acá en Nueva York. Y dentro de los temas que tocó, bueno, está el tema de la reelección. Yo he preguntado sobre ese tema en otras ocasiones al presidente y él ha dicho que ese tema, en las veces que le he preguntado, no estaba sobre el tapete. Por primera vez esboza la idea de la reelección. Hay que decir que el presidente Abinader, como plantea la Constitución, tiene la posibilidad de reelegirse en el 2024, 2 periodos y nunca más, que es lo que plantea la Constitución hoy en día. Ahora, hay que ver varias cosas. Primero, el propio partido las normas de su partido, las reglas constitucionales de su partido, plantean la no reelección. Recordemos que fue un tema que dividió originalmente al PRD entre Hipólito Mejía y los dirigentes de entonces, cuando intentó reelegirse en el 2004, y eso fue arrastrándose, ese tema de la reelección, hasta que finalmente abandonó un grupo del partido y crean el PRM sobre la base de un partido que tenía muy pequeño don Rafael Abinader, que en paz descanse, padre de Luis Abinader. Y así fueron aglutinando personas, militantes de Viejo Roble, sobre todo del PRD, y otros que creían en la filosofía del PRM, el Partido Revolucionario Moderno, entre ellos otras organizaciones que fueron a estas elecciones aliadas del PRM, y que son por esencia también antirreeleccionistas. Recordemos que aquel primer desencuentro en el PRD fue entre Hipólito y Atuey de Camps, que en paz descanse, que llevó a Atuey a ser el Partido Revolucionario Socialdemócrata, bajo los principios de José Francisco Peña Gómez, en contra de la reelección, etcétera, etcétera. He investigado con militantes del PRM, porque a la hora de conformar el Partido Revolucionario Moderno, pues se incluyó un acápite o una cláusula que planteaba la no reelección, precisamente porque en ese momento se buscaba el consenso, etcétera. Me dicen que fue un artículo transitorio, el tema de la no reelección, dentro de esa constitución del Partido Revolucionario Moderno, y que además, como principio, sería anticonstitucional, porque la Constitución plantea 2 periodos y nunca más. Yo creo que si al final
se plantea la reelección de Luis Abinader, habría que volver a replantearse para qué son los partidos y las esencias de los partidos. Porque si se trata de, en ese momento, la prioridad era crear otra institución partidaria que pudiera competir con el PLD y llegar al poder como finalmente fue, bajo esos principios, una serie de principios propios de la socialdemocracia, porque al final el PRM es un partido socialdemócrata, y que incluye la no reelección. Poner esos temas acomodaticios para después negarlos, creo que habla mucho de las esencias de nuestro partido. Es cierto que la política es cambiante, que tiene que ir a tono con los tiempos, etcétera, etcétera. Pero hay principios, no estoy hablando ni siquiera de cláusulas ni de artículos, de principios esenciales de una organización política que hay que cuidar. Así como hoy estamos debatiendo por qué el narcotráfico penetró a la política, por qué penetró a los partidos, por qué penetró a estamentos del Estado, el crimen organizado y el narcotráfico, tanto en el poder legislativo como en el ejecutivo, pasa por esas ambigüedades que tienen los partidos. Había que llegar al poder de cualquier manera y entren todos. No, que mira, que hay que analizar, que hay que ver y de dónde viene todo ese dinero que dice que va a aportar a la campaña. No importa, no se analizó nada ni al interno del partido ni la Junta Central Electoral. El propio presidente de la Junta Central Electoral ha dicho que ellos nada más que fiscalizan la utilización de los fondos que la Junta, que el Estado le da a los partidos para utilizarlos en su campaña y en el propio ejercicio de la vida partidaria, en la superación política, etcétera, etcétera. Pero que el resto de los ingresos que obtienen los partidos por donaciones, colaboraciones, la Junta no tiene autoridad para verificarlos. Ni incluso hay sanciones establecidas en casos como los que vemos hoy en día, que el dinero del narcotráfico entró a varias organizaciones políticas en nuestro país. Digo esto porque así como jugamos, por llamarle de alguna manera, o relajamos o somos flexibles con eso, después nos está doliendo la cabeza. ¿Y por qué permitimos esto? ¿Y por qué está fulano aquí? Etcétera, etcétera. Mañana serán otros temas del partido. Bueno, hay un tema esencial, el tema de las causales, por ejemplo, para la interrupción del embarazo dentro del Código Penal. El PRM, que enarboló esa posición durante su campaña, hoy no ha sido capaz de tener un liderazgo dentro del hemiciclo, dentro de la Cámara de Diputados, sobre todo, porque como fueron aliados, como hay otras personas, como existe el criterio de que ya una vez que está en la curul es su posición, representa a una parte de la sociedad, no se debe al partido o no se debe a una política. El hecho de que el partido sea un club o sea una maquinaria para luchar por el poder, nos trae estas incongruencias y estas trabas a la hora de avanzar a nivel de leyes en nuestro país. No se ponen de acuerdo porque no hay una ideología, porque no hay un criterio que los unificó, no hay un criterio que los unificó en su momento, porque se trataba de ir al poder. No, di que sí, levanta la mano, evade el tema cuando estemos en campaña, si tú no estás de acuerdo, pero lo importante es que el partido llegue. Y bueno, bajo esa premisa, bueno, llegaron al poder en el PRM. Con esa misma premisa llegaron, de que no había reelección consecutiva porque el partido lo prohibía. Al menos está escrito de manera transitoria. ¿Por qué no respetar eso? ¿Por qué cambiar las reglas del juego a lo interno del partido ahora?
un partido que tiene sus propias diferencias a lo interno, porque todos querían una posición en el gobierno, porque hay otras maneras de pensar. Imagínense que vaya ese debate al interno del partido ahora, cuando se trata de gobernar. Hay que gobernar, hay que hacer, hay que brindar resultados primero, antes de meterse en el debate, porque otros candidatos que creyeron y dijeron, no, este hombre es un solo periodo, porque la doctrina del partido habla de un solo periodo, porque no cree en la reelección. Generará un debate, aun cuando muchos apoyen la reelección de Luis Abinader para el año 2024. Me preocupa eso, porque los partidos siguen perdiendo credibilidad. Entonces, dije aquello en aquel momento porque me convenía, ahora digo esto otro porque me conviene esto otro, y no lo digo solo por el tema de la reelección, lo digo por el tema de las 3 causales, lo digo por otros temas que están sobre el tapete, y la gente va a seguir en el descreimiento de la partidocracia, que al final la democracia se sustenta en los partidos, es lo que hasta ahora ha funcionado, aun cuando los partidos han echado a un zafacón las ideologías y ciertas maneras de pensar. Es mi posición respecto a eso. No es que esté contrario. Yo creo fervientemente que un solo periodo es muy difícil para cualquier gobernante, para cualquier partido en el poder, periodo de 4 años, porque nuestros países, con los niveles de pobreza, con la escasez de recursos, etcétera, etcétera, es muy poco probable que puedan mostrar al término de sus 4 años, de sus primeros 4 años, resultados tangibles para la sociedad. El presidente Abinader ha dicho que, bueno, ya hay resultados, y quizás los hemos visto de alguna manera, permitiendo la independencia de alguna manera en el poder judicial, en todos los sentidos, y esencialmente en el Ministerio Público, aunque fue nombrado por él por decreto la procuradora actual y otros procuradores adjuntos, pero en verdad 4 años siempre es muy poco. El presidente ha dicho que ya hay resultados, etcétera, etcétera. Si hay resultados, y habrá más dentro de 1 año y medio que queda de gobierno, bueno, ¿cuál es la razón para reelegirse? Y si hablamos de gobiernos de partidos, por eso es importante las ideologías y tener claro un programa de gobierno, da lo mismo entonces que esté fulano, ciclano o esperancejo. Lo importante es que el partido continúe.